¿Qué tal, amigos y amigas? Ya estamos de vuelta. El nacimiento de la Alianza Bolivariana de los Pueblos en nuestra América ALBA en 2004 abrió el camino hacia una nueva política exterior fundamentada en principios de cooperación, integración y solidaridad entre pueblos. Nuevas relaciones entre países hermanos en la región comenzaban a tejerse, fortaleciendo el lazo entre los estados que compartían una visión colectiva de la humanidad y también construyendo un nuevo modelo de comercio continental que impulsaba el beneficio mutuo y también el desarrollo integral. Así describe Eva Gollinger al proceso revolucionario que se vive en América Latina en un artículo publicado por Aporrea que se titula "Del patio trasero al mundo pluripolar". De esta forma damos la bienvenida a Eva Gollinger, abogada, escritora, también es investigadora venezolano-estadounidense. Está dedicada en la actualidad a investigar sobre la injerencia de los Estados Unidos de Norteamérica en los países americanos, en América Latina, precisamente en la República Bolivariana de Venezuela, entre otros países. Eva, bienvenida. Quisiéramos iniciar preguntándole qué debe esperar el pueblo ecuatoriano, quienes asistan esta tarde a la conferencia magistral que se va a llevar a cabo en CIESPAL, y cuyo título es ¿Qué esconden? ¿Qué hay detrás de las ONGs? Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente voy a conversar con el público sobre lo que ha sido mi investigación durante ya casi una década, sobre las tácticas y estrategias de injerencia, de subversión, de desestabilización que se están ejecutando desde las agencias de Washington contra los pueblos de América Latina que están en procesos de revolución, de transformación. A partir de la revelación de los Wikileaks, de estos cables diplomáticos que pusieron al descubierto la política exterior de Estados Unidos, se pudo descubrir también que se utiliza prácticamente el mismo libreto a lo largo de toda la región, comenzando desde Venezuela y terminando en Argentina. ¿Cómo a través de sus estudios usted ha podido identificar cuáles son las organizaciones que utilizan este tipo de prácticas para intervenir dentro de las democracias de América Latina? Bueno, antes de que Wikileaks nos había divulgado todo ese documento que son de muchísima utilidad e interés, estaba realizando una investigación utilizando una ley en Estados Unidos, también soy abogada estadounidense, que la ley de acceso a la información que permite solicitar documentos internos de las agencias de Washington sobre sus actividades. Entonces, a través de esas solicitudes he logrado ya la desclasificación de miles de documentos y entre ellos muchos que venían de una agencia internacional de desarrollo de Estados Unidos, la USAID, tanto como otro que se llama la NED, que es la Fundación Nacional para la Democracia. Son dos agencias, bueno, la USAID del Departamento de Estado, la NED, también manejado por el Departamento de Estado, financiado por el Congreso, creado por el Congreso. Y a través de esa documentación, pues fue el inicio de descubrir quiénes financiaban a través de esas agencias. En Venezuela, en principio, luego veía que el mismo modelo se aplicaba en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, ya también cosas paralelas que han sucedido en Honduras, otros países. Entonces es como una gran red, una telaraña imperial, como lo llamo, desde las agencias de Washington, luego a través de otras fundaciones como Freedom House, Instituto Republicano, Demócrata, o sea, una cantidad de ellos que luego están financiando diferentes ONGs y grupos y proyectos políticos en sectores como, bueno, el sector de los partidos políticos, el sector de organizaciones sociales, también enfocando en temas de ambiente, o sea, cubren una variedad, una diversidad de sectores de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas, etcétera, y ahí están inyectando fondos para luego promover su agenda, o sea, desde Estados Unidos, a través de esas entidades, para socavar la democracia en ese país. ¿En qué radica su agenda, Eva? ¿Cuál es la agenda que ellos tratan de impulsar en países cuyo modelo intenta ser diferente al capitalista, que están luchando por promover el socialismo? Bueno, mira, no es una agenda tampoco tan oculta, o sea, ya es una agenda que todos conocemos. Incluso ellos mismos no lo esconden, o sea, en el sentido de que
el gobierno estadounidense siempre ha sido muy abierto en cuanto a lo que son sus objetivos. Ellos quieren promover sus intereses, ellos quieren mantener su liderazgo, lo reiteró el presidente Barack Obama en estos meses, que quiere recuperar el liderazgo de Estados Unidos en América Latina. Eso significa una especie de dominación, y más cuando hay una región que ya ha sufrido por ese liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Siendo ya tratado como su patio trasero, que ahora está en un proceso de transformación, de integración, de independencia, de soberanía, de integración, etc. Y entonces esa agenda es justamente destruir todas esas iniciativas para mantener el control y la dominación de Estados Unidos. ¿Para qué? Para proteger lo que consideran que son sus intereses, que son sus prioridades, recursos estratégicos. O sea, esta es una región que está llena de recursos naturales, estratégicos, petróleo. Hay que recordar, Venezuela es el país con la cantidad más grande de petróleo a nivel mundial, contenido en un solo país. ¿Qué significa eso para un país como Estados Unidos, que es el principal consumidor, que no tiene ni llega a esa cantidad de recursos estratégicos? Entonces ellos quieren dominar y mantener control sobre esos recursos para que les sirve a su modelo de consumo, ¿no? Entonces esa agenda se proyecta a través de diferentes mecanismos, estas tácticas y estas estrategias, y uno de ellos es a través de lo que llaman la sociedad civil, utilizando una fachada de ONG, organizaciones no gubernamentales, para mantener, bueno, una especie de control, influencia, personas, grupos que siempre le van a favorecer a lo que son sus intereses. Justamente mencionaba de los Wikileaks, se ha dado una gran discusión, un gran debate en torno a un tema fundamental: la financiación o el financiamiento de la USAID a Fundamedios, una organización dedicada supuestamente a defender a los periodistas, que ha llevado a cabo lo que podríamos llamar un sistemático ataque contra el gobierno. ¿Cómo detrás de los medios de comunicación, de ciertos medios de comunicación privados o mercantilistas, como se les ha denominado aquí en Ecuador, existe también una campaña de desestabilización para los gobiernos de, en este caso, Ecuador, pero de la región también? Porque la misma realidad se repite en Venezuela, se repite en Bolivia, se repite en Argentina, se repite en Brasil. Sí, no, sin duda, obviamente, o sea, hoy los medios de comunicación ejercen un poder inmenso y es uno de los ejes principales de ese financiamiento para lograr también una especie de influencia, o sea, sobre la percepción de la opinión pública. Entonces, no solamente USAID, la NED, que ya nombré antes, otra agencia de Washington, estaba revisándolo hoy en sus proyectos en Ecuador, entre ellos es Fundamedios, y una cantidad de otros proyectos en donde no nombran quiénes son los que reciben el financiamiento, pero son $250,000 para simplemente defender la libertad de expresión, según Estados Unidos, para capacitarlos para que puedan mejor denunciar agresiones contra la libertad de expresión. Imagínate que una organización, una agencia gubernamental de otro país está financiando a un grupo de periodistas o defensores de la supuesta libertad de expresión para luego criticar al gobierno de su propio país. Esa es una injerencia en los asuntos políticos y internos de ese país, ¿no? Y una traición a la patria. Bueno, podría esa ser es otra manera de ¿no? llamarla también. Sí, y sin duda, o sea, algo parecido que ha ocurrido en Venezuela, bueno, exactamente ese mismo escenario, pero también a través de los documentos del Departamento de Estado que he obtenido en mis investigaciones, se ha revelado un financiamiento directo a periodistas ya, o sea, escogidos por la Embajada de Estados Unidos en Caracas, en donde ellos determinan, mira, esta persona tiene tal perfil que va a llegar lejos en su profesión, tal vez va a ocupar un cargo de editor, de moderadora de un programa, o sea, de influencia, de importancia en el país. Entonces es una persona que nosotros queremos de nuestro lado. Entonces le damos una beca, le mandamos a Estados Unidos, ahí estudia, ahí se hacen las conexiones, ¿no? Los vínculos con otros de ese mismo ambiente, y luego regresa a su país, a su trabajo, y ahí se va ascendiendo
en su carrera, mientras tanto se mantiene ese contacto con la embajada y comienza a servir como una fuente, como un informante, ¿no?, para la embajada y también como una fuente, un canal para ellos promover su agenda a través de los medios. Y eso sucede en el caso de Venezuela, eso sucede también en el caso de Ecuador, sucede casi en todos los países donde Estados Unidos puede hacerlo, porque tampoco es algo, uno puede decir, bueno, eso es una injerencia también, y lo que están haciendo esas personas tal vez lleva otro nombre, pero al mismo tiempo tampoco es algo tan irracional para un país hacer. Claro que sí, ellos quieren hacer amigos en la prensa, ellos quieren tener quienes van a decir a través de los medios de comunicación cosas que les favorecen a la política de Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere mantener una especie de control aquí, por ejemplo en Ecuador, quieren mantener la USAID, su gran complejo que tienen, están muy molestos porque ya no tienen la base en Manta, pero quieren mantener por lo menos una especie de control e influencia sobre las Fuerzas Armadas, sobre las políticas de seguridad y de defensa. Entonces, esas relaciones que se van cultivando a través de la embajada, las agencias de Washington, USAID, con medios, con periodistas y con otros dirigentes y personajes en la sociedad civil, sirven a esos intereses. Eva, USAID fue creada en los años 60 con fines desestabilizadores, como usted bien denuncia. ¿Cuál es la diferencia entre el escenario que se vivía en los años 60 y el escenario que se vive hoy? ¿Por qué entonces sí se pudo derrocar a gobiernos que se pintaban como progresistas? Y la diferencia es que ahora el pueblo ha salido a las calles, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el 30 de septiembre, a defender a su gobierno, a defender su democracia, su forma de hacer democracia. ¿Cómo mira usted las diferencias entre esos dos escenarios? Bueno, yo creo que ha pasado mucho desde hace 50 años, cuando Estados Unidos actuaba de una manera más libre, la CIA, o sea, realmente USAID tanto como la NED fueron creados para hacer un trabajo que antes hacía la CIA, y ya de hacerlo con una fachada más bonita. No decir, no, esto es una ayuda humanitaria, estamos ayudando a desarrollar el país, la infraestructura, agua potable, más adelante hablan de democracia, de gobernabilidad, es una ayuda, es un aporte para que haya progreso en el país, ¿no? Entonces eso funcionó para un tiempo, sigue funcionando hasta cierto punto. Lo que pasa es que ahora está al descubierto, estamos denunciándolo, hay documentos de Wikileaks, hay de otros lados, hay varios investigadores, escritores que escriben sobre este tema, estamos hablando sobre esto, entonces hay más conciencia. Hay más conciencia no solamente sobre lo que están haciendo ellos, sino lo que significa para el país, lo que significa esa violación de la soberanía. O sea, hasta cierto punto, eso crea también un sentimiento de Pertenencia. bueno, no, en donde uno se siente indignado, ¿no? De que ya va, venían con tal propósito, decían, pero en realidad tenían otro. Y entonces han entrado y han penetrado todos los sectores de la sociedad y en realidad no estaban aquí para ayudar a nosotros, estaban aquí para ayudar a ellos. ¿Esas organizaciones estuvieron detrás del golpe de Estado de Venezuela? ¿Podríamos decir que estuvieron detrás también del golpe de Estado que se intentó dar en Ecuador? Sí, estaban. O sea, eso ya lo documentamos. Se me olvidó traer ese libro que se sacó desde Venezuela que se llama El golpe en Ecuador. Pero ahí escribimos nosotros varios artículos, yo y otros investigadores, y ahí habían también discursos del presidente Correa, tanto como del presidente Chávez, sobre lo que había sucedido aquí, y ahí lo destacábamos, tanto como en el caso de Honduras. Ahí estaba la USAID, ahí estaba la NED, ahí estaba el Instituto Republicano Internacional de Estados Unidos, también el Demócrata. O sea, ahí estaban financiando grupos que también llevan como la misma estructura. Vemos, como en el caso de Venezuela, Súmate, que es una organización creada con el dinero de USAID y de la NED, con el propósito de entrar por el sector electoral, ¿no? De dar una cara de que queremos ayudar con la participación en el proceso político, cuando en realidad hacían campañas en contra del gobierno, no hacían otra cosa. Aquí hay uno tal vez un poco parecido que se llama Participación Ciudadana, que hace un trabajo parecido, recibe también ese mismo financiamiento.
Vemos también paralelos en los sectores de sindicalistas, lamentable, o sea que USAID fue una de las primeras organizaciones que llegó a penetrar al sector de los sindicalistas en América Latina. Y fue un trabajo de ellos muy efectivo. En Venezuela lo vimos con el golpe contra Chávez y luego paros, o sea, huelgas que se daban en el país en donde participaban esos sindicatos que uno se supone que deberían estar más a favor de los intereses del pueblo, de los trabajadores, mientras trabajaban en realidad con los empresarios y con las grandes potencias, no con la élite. Entonces sí, son modelos muy parecidos que van implementando, adaptándose a la circunstancia y las características de cada país. ¿Qué camino le queda a América Latina frente a esa agresión que de cierta forma se vive todo el tiempo? Todos los días estamos enfrentados a lo que dicen los medios de comunicación. El gobierno de Rafael Correa lo hace y también lo hace el gobierno de Hugo Chávez. ¿Cuál es el camino que debe escoger el pueblo latinoamericano? Bueno, yo creo que eso ya se está haciendo, se está dando. La unión, la integración ha sido la fortaleza principal que ha permitido ya resistir estas nuevas agresiones. No se logró en el caso de Paraguay, que fue lo más recién. Lamentablemente no había, bueno, también por la rapidez, la manera en que lograron sacar al presidente Fernando Lugo del poder, utilizando también esa fachada de institucionalidad, legalidad. Sí, pero vimos también características parecidas de lo que sucedió en Honduras en 2009, que también fue efectivo. Y vemos que en los países en donde hay más apoyo para el presidente, Venezuela, Ecuador, Bolivia, es donde más se han resistido esos intentos y donde más se ha avanzado tal vez los procesos de cambio y en donde más se han incorporado en los esfuerzos de integración, porque esos son países que también forman parte de ALBA, forman parte de UNASUR, ahora CELAC. Creo que la conciencia, el conocimiento es en primer lugar, principal defensa frente a esta agresión. Luego está la unión, o sea, la fortaleza de la integración entre los pueblos, porque estamos hablando de cosas que pasan en diferentes países y son casi iguales. No hay manera de que no podemos nosotros entonces juntarnos en esa defensa. Por eso me parece muy importante la resolución de los países de ALBA de ya estar considerando la expulsión de la USAID de sus países. Porque, bueno, Venezuela afortunadamente ya no tiene la USAID en su país, que nunca tenía autorización para estar ahí y ya está fuera, debido a los esfuerzos que hemos dado durante todos estos años. Ya en Bolivia están a punto también, o sea, ya lo ha dicho varias veces el presidente Evo Morales, de ciertos municipios ya han tomado una decisión ellos, o sea, soberana de expulsar la USAID. En Ecuador también lo están considerando. Creo que es una decisión que se debería tomar así de esa manera en conjunto porque así tendría más fuerza. O sea, menos posibilidad tendría USAID y otras agencias con esa misma agenda de lograr otra vez entrar y penetrar en el país para desestabilizar esta clase de democracia que nacen de los pueblos. Usted ha dicho que el ALBA, que la CELAC, que UNASUR son los mecanismos de resistencia. ¿Esos son también los mecanismos que garantizan de cierta forma la permanencia de esta revolución que se está forjando en América? Claro que sí, o sea, son plataformas, son pasos que se están dando hacia ya una democracia naciente en esta región, ¿no? En donde ya vemos, bueno, se está incorporando diferentes características de democracias que existían antes aquí, pero que se están adoptando también a nuevos escenarios en el siglo XXI que tenemos, de tecnología, de comunicación, ya de recursos, de la manera de utilizar los recursos, ya no se está dejando simplemente que vienen aquí las grandes potencias y saquean y después nos vuelven los productos, o sea que ellos vienen, sacan la materia cruda, preparan todo y después lo venden a un precio así totalmente, bueno, exagerada. Y así han creado subdesarrollo, pobreza, falta de prosperidad en esta región. Ahora todo eso está cambiando. Y yo creo que ya el camino aquí está hecho. Simplemente es cuestión de continuarlo, o sea, seguir en el mismo camino, tomando estos mismos pasos.
Eva, ¿se pueden esperar algún tipo de retaliaciones por parte de Estados Unidos si, por ejemplo, el ALBA o UNASUR decidieran en bloque expulsar de sus países a la USAID? Digo esto porque considerando, tras las revelaciones de Wikileaks, el Washington Post, por ejemplo, sugirió que no se renovaran las preferencias arancelarias a Ecuador. Creo que sin duda habrá consecuencias, claro que sí, es lógica. Es una agencia muy importante del Departamento de Estado. Ellos han estado aquí durante muchos años y para ellos han invertido mucho dinero para ayudar al país, según ellos, y los demás países. Entonces, expulsándolos tendría sus consecuencias, pero hay que medir eso. O sea, ¿qué consecuencias trae en comparación con los beneficios que trae para la soberanía, para la dignidad, o sea, para la prosperidad del país? Porque ya de poder acabar con esa clase de injerencia, influencia y control que se manifestaba de maneras muy encubiertas. Eso va a liberar bastante el país y ciertos sectores de poder seguir haciendo ya cosas más en beneficio del país en lugar de lo que beneficiaba a Estados Unidos. Pero sin duda habrá consecuencias. No sé si serían eso, pero será algo. Puede ser tampoco, o sea, que llega a este nivel, puede ser simplemente declaraciones. Eso también lo hemos escuchado mucho, pero podría ser a nivel diplomático, a nivel económico, algunas sanciones. ¿Cuál es su lectura tras las revelaciones de Wikileaks? Usted ha dicho ya habíamos hecho varios estudios que revelaban lo que los cables diplomáticos revelados por Wikileaks decían. Sin embargo, es un secreto a voces que salió a la luz, que no ha podido ser desmentido por Estados Unidos. ¿Cuál es su lectura? Bueno, ha reafirmado lo que ya muchos, por lo menos que hemos estado dedicados a esta temática, sabíamos y entonces en ese sentido es maravilloso. O sea, ya otra fuente más y la fuente de la boca principal, o sea, son los documentos del propio Departamento de Estado. No se pueden refutar porque realmente son documentos auténticos, o sea, no son inventos. Y creo que revelan mucho sobre las maniobras sucias que ha venido realizando Estados Unidos a través de su diplomacia y violando lo que son los conceptos de la diplomacia. Cuando ellos están en realidad financiando proyectos políticos que van socavando gobiernos y buscando derrocarlos, cuando están espiando, o sea, el Departamento de Estado no debe ser quien está espiando contra, y menos desde la embajada en donde tienen autorización de ese país, o sea, ellos son invitados para estar ahí y vimos en varios cables, por ejemplo, en el caso de Argentina, horrible, las cosas que estaban buscando sobre la presidenta Cristina Fernández. Que mandaban a decir la secretaria de Estado Hillary Clinton, mira, búscame tal cosa sobre ella, su vida personal, su estado de salud, etc. Lo mismo ocurre en todos los países, simplemente se ha revelado esas cosas sobre cierto, pero se ve ahí que Estados Unidos tiene una diplomacia bastante sucia, o sea que no están jugando dentro de las reglas, están fuera del lugar. ¿Cree usted que el gobierno de Rafael Correa está amenazado mientras permanezcan este tipo de ONGs disfrazadas? Bueno, ese es uno de los componentes, las ONGs, y hay que decir, como siempre, que no son todas las ONGs, por supuesto. De hecho, es algo muy triste para las ONGs que han sido, algunos se han dejado cooptarse, ¿no? Capturarse por estos intereses, dejarse utilizar para esto, o ellos mismos se entregan para eso, o algunos que se creen para eso. Pero creo que más allá de esta estrategia están muchas más. Cualquier gobierno, cualquier presidente que se pone así parado de dos pies a enfrentar grandes intereses, siempre va a estar en peligro, siempre va a estar bajo amenaza. Lo vemos en el caso de Chávez en Venezuela, Evo Morales, o sea, ya han habido varios intentos de asesinarlo a él también. Entonces, mientras ya más se va avanzando el proceso de cambios, más aumentan los peligros y amenazas en su contra, pero eso no significa que vamos bien. O sea, claro, hay que cuidarse, pero no hay que callarse, ni hay que dejarse intimidar, porque simplemente eso es parte de este trabajo y de esta lucha, enfrentar esas amenazas y seguir por adelante.
Y de esta forma llegamos a la parte final, no sin antes invitarles para que esté pendiente de la conferencia magistral que se llevará a cabo hoy en Cispal a partir de las 17 horas, donde precisamente se abordará más de cerca la injerencia de ciertas ONGs en gobiernos democráticos, sobre todo en los gobiernos progresistas de la región. Hasta la próxima.